Hola, muy buenos días. Una vez más estoy aquí con ustedes para continuar con nuestro curso de Derechos Humanos. El día de hoy vamos a ver un artículo también que fue modificado a través de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y es el artículo 3 de la Constitución Política Nacional Mexicana. Este artículo es de suma trascendencia porque recibe un impacto sobre todo en la materia educativa. Ya ven ustedes que en materia educativa México tiene bastantes problemas. Tenemos una educación que no es tan competitiva a nivel internacional, pero el contenido de este derecho o este artículo fundamental pareciera ser que viene siendo una salida para aumentar las capacidades que tengan las autoridades educativas en México, llámese Secretaría de Educación Pública, los mismos gobiernos estatales, porque muchos de ellos también otorgan educación en cada uno de sus estados, así como también las instituciones privadas, que tienen que conocer el fundamento de esta reforma constitucional, cuando menos en lo que se ve al artículo 3 de la Constitución. Miren ustedes, el artículo 3 de la Constitución tiene que ver con el derecho a la educación. El derecho a la educación es fundamental porque sabemos que la educación es obligatoria de preescolar, de primaria, secundaria y media superior. Esto significa que el Estado mexicano debe de garantizar plenamente que todas aquellas personas que deseen cursar estos grados de estudio tienen que tener las garantías realmente de que si lo quieren hacer, ahí están. Pero la Reforma Constitucional en Derechos Humanos estableció un punto muy importante. Aparte de que ya debemos de conocer, y si no les pido por favor que estudien el artículo 3 constitucional por lo que respecta al sistema de educación o al derecho a la educación, y este dice que el derecho a la educación tiene como propósito, ojo, como propósito fomentar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, y el contenido que se le agrega en esta reforma constitucional de 10 de junio de 2011 es que también se tiene que fomentar el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Este artículo no contenía antes de junio de 2011 este último contenido, porque hoy a la educación mexicana la obligan a respetar los derechos humanos. ¿Y cuáles son esos derechos humanos? Pues todos los que están en la Constitución y en tratados internacionales. Como decíamos en un principio, que no nada más jueces, no nada más autoridades de primer nivel están obligados a conocer cuáles son los derechos humanos, dónde están y qué hay que hacerlos para respetar. No, aquí en este caso, el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana y las relativas a las constituciones estatales en México están obligados también a identificar los derechos humanos que están en la Constitución y en tratados internacionales. ¿Por qué? Porque ahora el artículo 3 de la Constitución establece que se debe de fomentar en el sistema educativo el respeto a los derechos humanos. Entonces, ojo, todas las autoridades educativas están obligadas. ¿Qué sucede si no lo hacen? Por ejemplo, si Pedro va y quiere que su hijo vaya a la escuela, llámese cualquiera secundaria o preparatoria, y en México es muy común que te hagan algunos exámenes previos, como hay más demanda que oferta, muchos de los que solicitaron ingresar a esa escuela no entran. Y luego tienen un gran problema para volver a ingresar a otras universidades públicas. Esa es una violación a sus derechos humanos. Esa es una violación al derecho humano a la educación. ¿Por qué? Porque este artículo establece que el Estado mexicano está obligado a proteger el derecho humano, y el derecho humano es obligatorio para el Estado. Y fíjense ustedes, la educación es un derecho humano. ¿Dónde está? En el artículo 3 de la Constitución. En todos los tratados internacionales del Estado que ha firmado el Estado mexicano está el derecho humano a recibir educación gratuita de su Estado.
¿Y qué pasa cuando un estudiante llega a la universidad y le dicen que no pasó el examen bajo cualquier pretexto, pero tampoco tiene opciones para ir a otra universidad? Pues le están impidiendo el respeto, el derecho humano a la educación. Y esa es una responsabilidad del Estado mexicano. Esa es una responsabilidad de la autoridad educativa. Y está violentando los derechos humanos. Claro, esto no quiere decir que tenga que entrar cualquiera que no cumpla con las condiciones y requisitos. Pero si ya estudiaste primaria, si ya estudiaste secundaria y de acuerdo a las reglas educativas fuiste pasando, ¿cuál sería el motivo por el cual no pasarías a la preparatoria que tú quieres? ¿El cupo? El cupo depende de la cantidad de aulas que el Estado tenga que hacer para la demanda de educación que tiene. No es un pretexto de que no hay maestros, que no hay aulas, etc. El Estado mexicano tiene una constitución y estableció un derecho, que la educación tenía que respetar derechos humanos y la educación como tal es un derecho fundamental, entonces está obligado a hacerlo. Eso es muy importante que las autoridades educativas lo hagan, porque volvemos a recordar el artículo primero que dice: todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen que respetar los derechos humanos de acuerdo a la Constitución y a tratados. Bueno, aquí el director de la escuela, el rector, el secretario de Educación, tiene que garantizar esos derechos fundamentales. Si no es así, entonces está violando la Constitución. Pero por otro lado, la misma Constitución establece en esta reforma que también está obligado el sistema educativo a fomentar la conciencia y la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El sistema educativo tiene que fomentar los valores de hacer conciencia y trabajar fraternalmente con sus alumnos, con su comunidad educativa, para que haya conciencia universal sobre el respeto de los derechos humanos. ¿Qué pasa si en otro país se les están violando sus derechos humanos de manera masiva, los están desalojando, hay éxodo de personas, hay hambrunas, hay guerras, los están matando y por alguna razón el ser humano huye de todos estos males para proteger su vida, para proteger a su familia? ¿A dónde más va? Tiene que cruzar las fronteras. ¿Para qué? Para refugiarse y para proteger el valor más importante del ser humano, que es la vida y la de sus hijos y su familia en general. Entonces, el sistema educativo está obligado a ser solidarios con ellos. Esto no quiere decir que los tengas que mantener, pero tienes que ser solidarios con ese dolor. Somos seres humanos y recordemos el artículo primero, que uno de los principios fundamentales es el de universalidad. Si yo tengo problemas, puedo pedir asilo en otro país para que me ayude. ¿Por qué? Porque las condiciones que tiene mi país no son las más favorables para desarrollarme armónicamente, porque peligra mi vida, porque peligran los bienes más importantes de mi familia. Y la comunidad internacional ha llegado a acuerdos y entre todos se han comprometido a que si un país o en determinada zona o región hay inconvenientes para que puedas estar ahí, entonces puedes acudir a otro país a decirles: ayúdame. Y todas las comunidades a nivel internacional, por conducto de Naciones Unidas, han firmado esos pactos. Y por eso la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011 es importante, porque introdujo en este artículo primero, y fíjense ustedes, en el sistema educativo, que haya conciencia, que se fomente la conciencia de la solidaridad internacional y de protección a los derechos de otras personas, sobre todo de independencia y de justicia, que haya justicia. Veamos, por ejemplo, ahora las caravanas que vienen de Centroamérica y que se dirigen hacia el norte. ¿Cuál es el motivo? Los grandes problemas que ellos tienen en su país y que no los dejan vivir como cualquier otro ser humano. Entonces, todos los países por donde vayan pasando están obligados a garantizar sus derechos humanos. Es por ello que esto es sumamente importante. Hasta aquí voy a dejar esta clase y nos vemos para la próxima.